Y continuamos con más del Café de la Mañana y hoy llegó el momento de tratar un tema muy importante de Escuela para Padres y es que la sexualidad de alguna u otra forma se ha convertido en un tema o un mito o tal vez algo complicado para hablar en familia. Normalmente cuando crecemos los padres sienten temor, se encuentran desorientados, no saben cómo poder engranar este tema en la vida de su hijo que en muchas oportunidades sabe mucho más que el padre y el padre no sabe que el hijo pues de alguna u otra forma ya tiene la información importante para poder resolver esos problemas de su vida, pero necesita una guía, una persona que de alguna u otra forma tenga ya bagaje en el tema. Por eso hemos querido invitar hoy a una persona que ustedes ya muy bien conocen, Angie Cuadros, psicóloga. Bienvenida al Café de la Mañana. Hola a todos. No, sí, es un tema muy importante que debemos empezar pronto a hablarlo. Nuestros hijos son lo más importante también, así que es muy bueno que como padres, como familiares y tutores de nuestros hijos hablemos de estos temas muy claro, así es. ¿Por qué se convierte como en un tema tan complejo a la hora de abordar con un hijo el tema de la sexualidad? Sí, realmente el tema de la sexualidad siempre ha sido tabú. Siempre ha sido como ese miedo de contar las cosas a nuestros hijos. De hecho, muchos de mis pacientes y mis estudiantes y los chicos que realmente pasan de pronto en consulta siempre tienden a decir que papá y mamá nunca les hablan del tema de la sexualidad. Es completamente miedoso y tabú este tema. Todos hemos sido hijos en algún momento, si ya somos padres, pasamos por esa etapa. ¿Por qué es tan difícil hablar de este tema? Como mamá. Es que de pronto es todo el compromiso psicológico el que está atravesando el chico, ¿no? Entonces, uno que ya ha vivido eso, pues sabe que aparte de lo físico, es lo emocional que se está comprometiendo. Entonces, obviamente uno no quiere que cometan los mismos errores que uno ha hecho y demás. Entonces, sí, siempre es un tema que se pone un poco álgido al momento de abordar. ¿Nos dará pena a los hijos de pronto en algún momento decirle a nuestro padre o a nuestra madre que estoy sintiendo cosas a las que de pronto no venía acostumbrado y empiezan a nacer esas sensaciones y digamos que esas cositas que dan pena decirle como al papá? Pues claro, y también entra la parte en la que es el momento de explicarles que es natural y que le pasa a todos. Que no es al único niño que le va a pasar y que a todos sus amigos les pasa y que la manera más fácil de llegar a eso y a las conclusiones que tiene que sacar es hablando con nosotros que ya lo vivimos. Muy bien, a todo el mundo le pasa y a usted también le pudo haber pasado, por eso entre a @elcafecanal3 y ahí puede opinar sobre este tema tan importante que no puede ser un tabú, no puede ser algo para esconder, sino es algo para hablar y en familia de una manera diferente. Por eso vamos a ver en este momento uno de esos consejos, de alguna u otra forma, que deben tener los padres en cuenta a la hora de asumir este tipo de responsabilidades. El primer consejo, Angie, empieza a hablar con ellos pronto. No te quedes con el tema para los momentos, sino prepárate. Así es. Lo más importante de los padres de familia, bueno, lo más importante es la educación, poder educar a nuestros hijos y empezar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque hoy en día los medios de comunicación, los amigos y de pronto personas que no están muy bien capacitadas, llegan a hablar de estas situaciones que malinterpretan, dañan la información y ahí sí, como dicen acá los papás, el temor a que posiblemente tengan dificultades, problemas en una área tan importante que es la sexualidad. Entonces hay que empezar pronto, hay que comenzar a hablar a nuestros hijos desde pequeños, de pronto no con un lenguaje tan técnico, sino con un lenguaje muy similar a ellos, pero sí es importante hablar de estos temas lo más pronto posible para que de pronto otras personas que posiblemente no sean las indicadas hablen de estos temas tan delicados. Bueno, ¿hablamos pronto o no hablamos pronto del tema? Sí, de hecho, conozco unos libros que hay ahorita para abordar como esto de la pubertad y demás, y pues son ilustrados, entonces por ese lado como que ha sido una alternativa bastante interesante y muy divertida, ¿no? Pues para tocarle este tema a los chicos. ¿No cree uno que de pronto si el papá le llega a hablar uno del tema, el escenario es así, está uno viéndose la película, ¿verdad? Y está el papá al lado y de un momento a otro le dice, hijo, ¿y tú alguna vez has sentido algo en tu cuerpo extraño? Uno, Lo toman como un momento de choque, ¿no? Como... ¿Qué hace uno cuando pasa eso? Pues yo creo que primero es saber llegar en el momento indicado, ¿no? O sea, hay momentos en los que no se puede tocar el tema porque pues no van a estar listos. No quieren. No quieren y es llegarles como sin ganas de criticarlos, sino decirles es normal y a mí me pasó O sea, y sin te que puedo sea una ayudar desde mi intervención. experiencia, aunque todas son diferentes, ¿no? Sí. Pero es saber decirle como sí pasa y
y te va a pasar, y si no te ha pasado, pues ya viene el momento. Angie, pero en aras de ser claros con el tema, porque es un tema muy preciso, normalmente los padres empiezan a ponerle apodos a las partes o a los órganos genitales de los niños y los niños empiezan a crecer con la concepción de un nombre que no es real. ¿Esto está bien o esto está mal? No, dentro de la sexualidad y de pronto por querer arreglar las cosas. Porque suena o bonito. sí, exacto, porque suena bonito o porque de pronto no quiero que vaya a sonar tan mal o de pronto a dañar la mente de mis hijos, le pongo apodos o pongo palabras que pues de alguna u otra manera cambiamos, como la parte genital. Entonces es importante hablarle a los niños, claro, de sus partes íntimas. Por ejemplo, a los niños pequeños hay que saberles decir, mira, estas son mis partes, que debo cuidarlas, que debo tener cuidado con estas, que no debo mostrarlas, que debo tener cuidado si alguien más me toca. Hablarle claro a los niños, sinceramente, y con el manejo técnico no tan avanzado, pero sí con las palabras que deben ser. Porque de igual manera, algunas personas empiezan a malinterpretar estas lenguaje y el niño no entiende. Hay que saberle dar, explicar y educar como debe ser. Y miren cómo estamos hablando del tema de una manera sencilla, divertida, sin hacer sentir mal a nadie, sin poner sobrenombres, porque siempre se ponen sobrenombres, sobre todo las niñas, le ponen muchos nombrecitos, digamos, a sus partes íntimas. ¿Pasa o no pasa en el caso de una mujer, por ejemplo? No como madre, sino como hija. Pues uno, digamos, al menos no, mi generación no me tocó así, o sea, sí fueron muy francos al decirme cómo se llaman las partes de mi cuerpo, cuál es su función y lo que sucede con ellas es natural, pero sí, a veces tratamos de minimizar la situación o de cariño o cosas así. Yo conozco muchas personas que le tienen nombre y bastantes curiosos. ¿Hay nombres o no hay nombres para los genitales a la hora de hablar de este tema? Pues en algún momento los hay, ¿no? Porque Ajá. uno como en la inexperiencia cae en recurrir a ese tipo de herramientas cuando son pequeños, pero pues mediante van creciendo hay que empezar a quitarlas y a llamarle a las cosas por su nombre y a darles como el valor y el peso que hay que empezar a darles ya en una etapa más adulta. Bueno, en medio de todo el tema también empieza uno a patinar, como normalmente hablamos. Las personas que entienden de televisión saben que patinar es hablar, hablar, hablar y extender un tema sin tener como un objetivo claro. Y eso también le pasa a los padres, Angie, porque no saben cómo llegar al hijo de la mejor forma y empiezan a creer que él ya lo sabe todo o tiene claro lo que están pensando. ¿Pasa o no pasa que el padre asume que su hijo ya sabe? Sí, a veces los padres de familia como que dejan esta responsabilidad a veces al colegio o a veces hasta a los amigos o al internet, que hoy en día pues nuestras redes sociales son muy amplias, pero sí, uno de los segundos pues consejo es, claro, a veces no tenemos como las estrategias, pero hay mucho apoyo didáctico, como lo hablaba aquí la mamá presente, hay muchos libros, podemos utilizar también las redes sociales, también podemos utilizar todos los medios de comunicación para explicarles a nuestros niños cómo debe ser su sexualidad, sus cambios hormonales. Si les explicamos a los niños desde muy temprana edad, con un apoyo de pronto lúdico, material, con papá y mamá o el tutor que esté con su hijo, que esté con el niño, créanme que va a ser una muy buena educación sexual. A veces este tema lo tapamos, dejamos que otra persona le cuente al niño o que de pronto el niño mismo revise el internet cuando sabemos muy bien que el internet pues también tiene una variedad de información, o que dejemos que pase solito este tema. Como de pronto a mí no me dijeron nada, entonces que pase solito el tema y el niño aprenda por sí solo. No, es importante la educación y hay mucho apoyo dentro del material didáctico que los papás pueden utilizar, cartillas, cuentos, videos, pero que sí tenga una orientación. Importante que el niño esté orientado por alguien mayor, maduro también, y que le explique correctamente cómo debe ser su sexualidad. Una pregunta, pero no me la va a responder. ¿Termina siendo el mejor amigo, el mejor profesor del hijo? Quedamos con una pregunta abierta, Angie. ¿Termina siendo el amigo de mi hijo o la amiga de mi hijo el mejor profesor de sexualidad? Sí, realmente nuestros amigos se convierten como en esos tutores o orientadores, porque desafortunadamente el papá evade estos temas por pena, porque a mí tampoco me lo hablaron. Muchas veces el papá no lo habla, no lo dice porque también en su infancia no se habló del tema y realmente sí, pasa a ser los amigos, ese consejero frente a la sexualidad. Y bueno, ahí pueden haber dificultades también si el chico no está orientado. Hablemos a calzón quitado y cae bien aquí la frase.
¿Por qué el miedo de llamarle pene al pene, vagina a la vagina, senos a los senos y así a todos los órganos de nuestro cuerpo? Resulta, hasta estábamos hablando hace un segundo de lo difícil que es de pronto decirlo y la gente lo pueda tomar mal. No debería existir ese temor normalmente la gente, pero ¿por qué en realidad eso se ha convertido tan difícil de digerir cuando es un tema normal? Sí, yo creo que es nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura que tiende como a tener ese miedo, ese temor a que las partes íntimas, nuestros genitales, son algo malo, algo cochino, ¿sí? Entonces tienden como que, yo creo que a nivel general, no solamente los padres de familia, a nivel general tienden como a tener ese miedo de hablar realmente cómo es de la sexualidad, no solamente en las partes genitales, sino también de la sexualidad como tal. Piensan que ese tema es malo, o es cochino, o no se puede hablar porque es malo. Entonces es como esa concepción y debemos quitar no sé, este tabú frente a estos temas. ¿Termina siendo el amigo de uno o la amiga el mejor consejero a la hora de hablar de sexualidad teniendo uno al lado un padre que tiene la trayectoria? ¿Por qué caerá uno en ese juego? Pues yo creo que la confianza que tiene el niño con el amigo es diferente a la que tiene el niño con uno, ¿sí? Entonces ellos sí saben en el momento exacto cuando empiezan a explorar todo eso. Sí. Y si al compañero de mi hijo ya le explicaron o él se autoeducó, pues es el primero en el que va a guiar a mi hijo. Entonces cada vez en la confianza que tenga con el amigo y los miedos y las cosas que le guarde a uno. ¿Qué piensa la mamá del tema? Y se vuelve también, aparte de la guía, un referente, ¿no? Que si él lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Porque es que aparte de que es una etapa muy general y normal para el ser humano, es un choque de culturas y de costumbres familiares, ¿no? Que si en casita fulanita pues la dejaron hacer eso, viene a chocar ahora eso, Yo ¿no? también. Y te trae eso, no, pero ¿por qué yo no voy a mostrar esto? ¿O por qué voy a cohibirme de hacer X cosas y allá lo dejan hacer? Y pues bueno, también estamos en unos tiempos que ya mencionaban que las redes sociales y demás, entonces estamos en una era muy rápida donde todo está a un clic y pues bueno, lo consiguen de manera rápida toda la información y entonces ya uno empieza a pasar a un segundo plano. Sí. Y como que la experiencia, la palabra de uno es como que no, tú estás ya a la casa antigua, o sea... Cansona, no sabes de hablar, pero entonces está mal que el mejor amigo o la mejor amiga del niño sea el consejero, el primer consejero. Pues sí, claro, porque se sale un poquito de nuestro radar, ¿no? Es como el afán de uno, no quiere uno sacarlo del Mal radar. informado. Y mal informado, ¿no? Entonces, sí creo que es la tarea, ¿no? Uno en el rol de la familia es la comunicación efectiva, no sesgar nada, no tampoco condenar nada, ningún tipo de manifestación, pero obviamente que sí sea uno esa primera fuente de información o de ayuda. Claro, claro. Un tema complicado que estamos desglosando aquí en el Café de la Mañana y usted hace parte también de eso. Por eso, precisamente quisimos salir a la calle a hablar con la gente un poco, a ver qué opinaba del tema, a ver qué tan reacios eran a hablar del tema de sexualidad y esto fue lo que nos encontramos. Sí, claro, somos los que debemos enseñarnos las cosas buenas y las cosas malas. Pues porque uno le tiene más confianza a ellos y se supone que son temas normales que a uno le tienen que explicar para evitar problemas más adelante. Pues sí, sería lo más lógico, lo más obvio, serían los papás porque son los que los que inculcan desde pequeño a uno los valores y todo, y yo creo que eso va incluido ahí, ¿no? Pienso yo. Diría que sí, porque es como la primera casa en donde te educan y te forman, ¿no? Ya que ellos, pues, se puede decir que tienen la experiencia ya vivida y si no se hace en casa, ¿cómo se forma la persona más adelante? Yo creería que sí, porque es la base fundamental de nosotros como personas. Nosotros tenemos un entorno en el cual ellos deberían ser los primeros en enseñarnos a nosotros qué hay afuera, cómo superarlo o sobrellevarlo. Y pues es mejor a que nos lo enseñen nuestros padres, a que nos lo enseñe cualquier otra persona que no nos van a dar las mismas bases o nos van a decir el 100% de la verdad. Y sí vamos a tener consecuencias más a largo plazo. Yo pienso que sí, porque son los más indicados por lo que son los que están con ellos a diario en la casa y todo eso. Claro que sí, porque esa también es una responsabilidad de ser papá. En todo el gaje del oficio también está hablar temas neurálgicos para la gente, como lo de la sexualidad. Ya para concluir, Angie, ¿qué postura debe tomar el papá ante la situación de los cambios hormonales, ante la situación de esos cambios sexuales que se pueden ir presentando en el cuerpo del niño conforme a su sexualidad y cómo debe abordarlos? Bueno, muy bien. El primer punto es aprender a educar. Con una educación
ya sea del papá, de la mamá o del tutor o del cuidador, porque pueda que el papá o la mamá no esté la abuelita o esté el tío o esté el hermano mayor. La idea es que nuestros niños y adolescentes sepan muy bien de su sexualidad. Si el niño no está muy bien orientado, dejamos que de pronto otras personas que no están muy bien informadas orienten al niño, tendremos problemáticas en su sexualidad. La sexualidad es algo muy sano, no es algo malo, se debe hablar, se debe decir de las cosas claramente, hablar de nuestra sexualidad, de los cambios hormonales. El padre de familia o el tutor responsable de la crianza de los niños es el netamente directo que debe informar de manera muy clara, concisa, con amor, con respeto frente a esto. Así que padres de familia, los invito a que dejemos el miedo de tocar estos temas de la sexualidad, que la sexualidad es algo sano, es algo normal de nuestra vida, de nuestro cuerpo, que debemos hacerlo. Si dejamos que otras personas lo hagan, desafortunadamente van a tener mala información, van a tener malos referentes, como decían acá los padres de familia, que de alguna u otra manera dañan pues la mente de los niños y de los adolescentes. Muy bien. ¿Debe ser el mejor amigo de uno el amigo o queda claro que es el papá y la mamá los que tienen que responderle a uno sobre estos temas? Pues yo siempre creería que nosotros, porque de todos modos nosotros somos los que sabemos cómo hemos criado al niño y por dónde lo queremos llevar y cómo queremos explicarle las cosas. Sí. Y de qué manera tocar esos temas, no para que vengan y les tergiversen la información de otra manera. El nombre más chistoso que has escuchado, alguna parte del cuerpo, un genital que le han puesto y resulta, oiga, ¿quién es esa persona o qué es eso? Puede decirlo, pues, o sea, no. en aras de que no debe ser así, es que lo estamos haciendo. Cuando les llegaba nos llega la menstruación, hay mucho chiste con respecto a que le llegó a Andrés. No sé, Andrés. sí, Andrés le llama. Mi nombre, preciso. Dejémoslo hasta ahí. Hay que hablar claro con los hijos, este tema de sexualidad hay que ser directo y por eso queremos mostrarle este video para que usted aprenda también que la sexualidad no puede ser un mito que hace parte de su vida, que usted la tiene y debe apropiarse de ella y apropiar, por supuesto, a sus hijos. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Qué chévere. ¿Y tú? ¿Sabes cómo hablar de sexualidad con tus hijos? Es muy simple. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Déjate de cuentos. Primero, evita posponer sus preguntas. Ellos son muy perceptivos y todo lo quieren saber. Por eso hay que hablarles claro y sincero. Lo importante es que no te muestres nervioso. Es lo primero que debes tener en cuenta. Evita poner apodos a sus partes íntimas. Cada cosa debe llamarse por su nombre. Además, es importante que se genere muchísima confianza con ellos y que puedes hablar de todos los temas sin tabúes. Y para hablar de esos temas comunes, primero, tienes que decirles a ellos cuáles son las diferencias entre niños y niñas, por qué nacieron diferentes. Y allí, por supuesto, porque orinan diferente. Las niñas sentaditas y los niños de pie. Es importante dejarles claro cuáles son las erecciones que tienen los niños, cómo deben cuidar su zona íntima tanto niñas como niños. Y lo más importante, prepara tus respuestas. Tienes que hablarles de una manera adecuada según la edad. Y eso sí, es importantísimo. Y pase lo que pase, no inventes el cuento de la cigüeña. Ellos ya están grandecitos y lo van a saber de todas maneras en el colegio o con sus amigos. Ven, padres de familia y todas las personas que de pronto están involucradas en el desarrollo de nuestros niños. Debemos hablar claro y preciso para que ellos también tengan los conceptos mucho más centralizados y focalizados en lo que se debe y no se distraigan de pronto con otros conceptos que encuentran en redes sociales o de pronto que el amigo de mi amigo de mi amigo me dijo. No, es mejor partir desde el hogar. Esa es la responsabilidad de todos ustedes. Canaltro.com